Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos en esta masterclass. Vamos a esperar un poquito más, algunos minutos más, para que todos los estudiantes y graduados puedan conectarse a la sesión. Empezaremos dentro de 2 o 3 minutos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Me podéis confirmar en el chat si me escucháis bien? Veo algunos mensajes en el chat, pero perfecto, estupendo. Muy bien. Aquí se te escucha bien también. Pues estupendo, entonces. Como lo estaba diciendo, para los que acaban de conectarse y de entrar en la sesión, vamos a esperar unos minutos más para que todos tengáis tiempo de conectaros y de acudir a la sesión de hoy. Que los Perfecto. estudiantes nos digan de dónde vienen, ¿no? Para saber de qué parte de España, principalmente de lo que entiendo. Sí, muy buena idea. No dudéis en compartir en el chat de dónde sois, de qué universidad, de qué escuela. Es una muy buena idea, Antoine. Tenerife, Madrid, Barcelona, Perú. También tenemos a estudiantes de América Latina. ¡Qué padre! ¿De qué parte de Perú? ¿De Lima? De Lima, sí. Qué bueno que allá también la tiene. Yo aquí en México, en Guadalajara, También hay estudiantes de Colombia. hay colombianos. A ver, ¿qué? Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Neiva, Huila, Cali. Leticia, Cali. Ah, los caleños son increíbles. Grandes emprendedores, gran espíritu, trabajo por allá en emprendimiento. Tenemos estudiantes de Argentina también. Otro de Madrid, Bilbao. Bueno, con Perfecto, la final estupendo. del Mundial, con los argentinos, no sé qué vamos a hacer, Alexandre, pero bueno, nos toca aceptarlos. Ganaron. ¿Cómo? ¿Cómo? Con los argentinos nos toca aceptarlos, aunque ganaron la final, pues a Ah, festejarlos. sí, pero eso hace ya mucho tiempo, no pasa nada. Bueno, 4 años va a durar. Hasta la próxima. 4 años, sí. Bueno, pues creo que podemos empezar. Buenas tardes a todos, bienvenidos en esta masterclass. Primero me voy a presentar rápidamente. Yo soy Alexandre, soy University Success Manager en JobTeaser. JobTeaser, para los que no conocen la empresa, somos una empresa francesa que ha desarrollado una plataforma de orientación profesional para ayudar a los estudiantes, a los graduados en encontrar una experiencia laboral, puede ser un empleo, unas prácticas, y también contenidos y consejos para preparar la integración profesional. Es un placer estar con vosotros hoy. Como lo sabéis, el objetivo de este tipo de evento, de las masterclass, es compartir con vosotros experiencias, consejos de personas inspiradoras del mundo laboral para ayudaros en vuestra búsqueda de experiencia laboral y vuestra integración profesional. En cualquier momento, si tenéis una pregunta, no dudéis en utilizar el botón preguntas que aparece en vuestra pantalla. Podréis hacer la pregunta y lo que podéis hacer también es votar para las preguntas que os parecen interesantes. Y al final de esta sesión, de esta masterclass, Antoine responderá a las preguntas que recibieron más votos.
Así que no dudéis en utilizar este botón y en votar para las preguntas que os parecen interesantes. El tema de hoy es planea tu propia trayectoria profesional y para responder a las preguntas y hablar de este tema estamos con Antoine Zervadouki, que es director general de dos empresas. La primera, Let's Make Innovation, que es una firma de consultora de innovación, y la segunda es Bungie, una agencia de marketing digital que ayuda a empresas en construir su marca. Pero voy a dejar a Antoine presentarse, presentar las empresas en las que trabaja y darnos un poco más de detalles. Gracias, Alexandre. Pues es un placer para mí estar con la comunidad de estudiantes de Job Teaser desde México, Guadalajara y pues conectados, ¿no? Principalmente con estudiantes españoles, pero también de toda América Latina. A mí siempre me gustó presentarme como un bicho raro y siempre me gusta reclutar bichos raros. Entonces, de lo que es la trayectoria de uno a sus 44 años, pues nunca es muy lineal, ¿no? La vida es circular, la vida es multifacética, la vida trae sus sorpresas, sus pérdidas, sus reencuentros. Y pues mi carrera es hecha mucho de eso y yo creo que pues por muchas personas, ¿no? Está mucho hecho de eso, cualquiera que sea el destino, el proceso siempre trae sus riquezas, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, a mí me gusta definirme como alguien made in Mediterráneo y hackeado en América Latina. Digo, soy francés, de origen griega, tunés, egipta por parte de mi papá. Y al final, pues mi vida me llevó a vivir, a trabajar y a, pues sí, y a hacer vida en América Latina, principalmente en Colombia y hoy en día en México, y trabajando mucho en Estados Unidos. Entonces, pues hay un nomadismo profesional que hace que, pues, la vida es bastante movida y dinámica, ¿no? También a la parte profesional me defino como un bicho raro porque pues yo he empezado a estudiar ciencias políticas en París en los años 2000. La Escuela de Ciencias Políticas de París es la que hace políticos, sí. Digo, mi generación es el mismo año que el presidente actual francés, Emmanuel Macron, pero no solamente hace políticos, ¿no? Es una escuela que básicamente está alineada con el sistema educativo francés, la filosofía educativa francesa de la época, que es empezar a enseñar a pensar más que otra cosa, no realmente especializarse. Ahora sí se especializa más, pero en mi época era muy generalista. Entonces, cuando sales de una universidad como si no quieres ser político, pues sabes pensar, pero no sabes muy bien qué hacer. Entonces, la planificación es un tema bastante interesante. Entonces, yo tuve maestría de ciencias políticas, especializado en temas de comunicación. Después hice una maestría también de Derecho Laboral en una universidad francesa que se llama Assas. Y pues me lancé en la carrera en agencias consultoras en temas de economía social. Aquí había el tema un poco político por lo social, la economía social, trabajando con cooperativas, pues que traen un modelo, digamos, un poco más, digamos, original, ¿no? En la constitución corporativa. Y eso me llevó a trabajar después en las industrias creativas, agencias de comunicación, agencias de publicidad, que pues como tal yo no era predestinado a trabajar en eso, pero es donde aprendí muchísimo. Aprendí a trabajar con gente de muchos horizontes, de mucha diversidad. Lo interesante de las agencias así es que pues traen gente que viene de todas partes, ¿no? Y no es forzosamente los diplomas que hacen la diferencia, sino pues muchas otras cosas. Entonces aprendes a trabajar con gente completamente diferente, en procesos a veces caóticos, horizontales, circulares, y sobre todo con un motor que se llama la creatividad. Entonces aprendes muchísimo. Y con eso pues empecé a desarrollar, a migrarme a América Latina, a trabajar, a crear mis propias empresas, a fracasar, a lograr, a crecer, a reemplearme, a regresar
a cambiar de país, a ser reclutado, a trabajar, a tener inversores que invierten en mis empresas, digo, toda esta experiencia interesante del emprendedor. Y en eso ando hoy. Entonces, como dijo Alexandre, tengo dos cachuchas o gorras. La de la parte de innovación management, de cómo apoyar las empresas a crecer desde la innovación, desde las nuevas formas de trabajar, desde todas estas metodologías startuperas que hoy en día cambian la forma de innovar y de colaborar. Y también, por otro lado, una agencia de marketing digital que está apoyado por un fondo en Miami, que está enfocado a la democratización del acceso de la salud y de la educación en América Latina. Y con eso, pues, trabajamos lo que se llaman los scale-ups, las empresas que buscan su escala a través del digital y las tecnologías exponenciales. Entonces, tenemos españoles que quieren invertir en América Latina, tenemos norteamericanos que quieren invertir en la TAM y tenemos latinoamericanos que quieren crecer en Estados Unidos. Entonces, hay mucha diversidad de proyectos. A mí eso se me caracteriza mucho en lo que es mi día a día. Me gusta mucho la diversidad y pues yo creo que hace parte un poco de la experiencia que quisiera compartir hoy, Alexandre. Perfecto, muchas gracias para esta presentación y todos estos detalles. Es una gran experiencia con mucha diversidad, muy interesante. Así que si entiendo bien, tú al principio no tenías ningún plan, ninguna plan de trayectoria en particular cuando empezaste. Digamos que no tenía, mi papá tenía un plan para mí. Y yo por rebelde, pues no estaba de acuerdo con el plan que tenía mi papá para mí. Vale. Entonces, eso es una cosa que seguramente muchos tienen aquí, los que tienen su propio plan y cuyos papás tienen plan para los niños, los hijos, ¿no? Yo creo que es importante a sus 20 años, que debe ser la promedio de la edad que tiene la gente aquí en la sala, tener esta lucidez y madurez, más allá de que son muy jóvenes. Pero básicamente yo siempre digo, hay dos tipos de personas. Están los de la tesis, están los de la antítesis. A los 20 años eso es bien importante. Los de las tesis son los que nacieron en un lugar, que heredaron por los papás de una educación, de una cultura, de unos valores, y que se quedan aquí y que van a aplicar la tesis. Y eso está muy bien. Muy bien. En general, eso hace gente muy sólida, que la tiene muy clara, que va a aplicar el plan, que se alinea con la matriz cultural, social, familiar, y boom. Y están los que traen esta cosa de la antítesis, que por alguna razón no quieren hacer lo que eran predestinados por hacer. Yo tenía que ser político. Digo, y no. Entonces, estudié ciencias políticas, pero adentro de ciencias políticas fui por otro camino. Y pues está muy bien también. Veo, hay mucha energía y hay mucha energía en la antítesis. Hay mucha gente que ha creado cosas increíbles en la antítesis. En general, cuando tú te vas por la antítesis, puedes perderte mucho también, o no. Puedes tener tu propio plan, o puedes buscarlo. Y está bien buscar, porque no es solamente... No, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta de que tú eras más de la antítesis que de la tesis? Eso te das cuenta más adelante, porque a los 20 creo que no te das cuenta que no te das cuenta porque eres así. Entonces también sí tienes los conflictos que van con la antítesis, ¿no? Porque ir en contra de la corriente a este momento no es forzosamente lo que es fácil y trae sus conflictos. Más adelante, cuando empiezas a tener tus 30, 40, empiezas a mirar tu vida por atrás y te dices, es interesante como al final yo construí al principio con esta energía. Y muchas veces, pues las cosas son circulares, ¿no? Yo digo que hoy estoy en fase de síntesis. Mi fase de síntesis es cuando como pues traes lo fuerte de la tesis y traes también la construcción que hiciste en la antítesis, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en ciencias políticas, tenías que hacer una práctica al extranjero en un país anglosajón para aprender el inglés. Y yo aquí tenía un plan. Yo dije, yo voy a aprender inglés, pero en un país que habla bien inglés. Y yo dije, no es Estados Unidos, no es Inglaterra. Y yo fui por Botswana.
Entonces yo fui a aprender inglés en Botswana. Eso era mi antítesis. Si me entiendes, no podía ir a aprender inglés en Estados Unidos, Inglaterra, porque no me atraía. Entonces tenía un plan que eran mis propias formas y me mandaron a África del Sur en la embajada de Johannesburgo, y esta embajada me envió a Gaborone, en la embajada de Gaborone en Botswana, a escribir un libro sobre inversión la inversión en Botswana. Entonces, es original, digo yo, todavía a mis 44 años, presumo de mi libro, que nadie ha leído, obviamente, muy pocos, porque era muy nicho, pero presumo de este libro porque a mí me enorgullece de haber escrito un libro sobre la inversión en Botswana para aprender, en un contexto de aprender inglés. Entonces, pues depende un poco lo que uno tiene en las tripas, pero a veces como que esta originalidad me ha perdido y me llevo a hacer cosas completamente no valoradas, pero seguramente útiles desde el camino, y otras cosas que sí hoy en día después dicen, pues qué interesante, ¿no? Digo, entonces, pues uno tiene sus propias cosas en las tripas también, y yo creo que es importante escucharlas. Claro. En el plan, yo creo que hay que escuchar de forma bien balanceada lo que está aquí, lo que está en el corazón y lo que está en las tripas. ¿Y A mí qué se me puede, hace eso, ¿no? ¿Mm? qué puede ayudar a los estudiantes a elaborar este plan? Pensar, comprender, entender, como tú dijiste, lo que hay aquí, y hacer que este plan tenga un sentido. Sí. Sí, yo creo que, no sé, yo sí tendría 20 años hoy y que tendría que planear mi carrera, lo primero que haría es mirar un mapa, porque yo creo que la posibilidad que hoy hay en día es estudiar donde uno puede. Entonces, quizás que alguna gente tiene este llamado, otros no, pero invitaría a todos a considerarlo. Los que sí son aventados dicen, no, pues yo puedo estudiar donde sea, y los que no son aventados quizás no consideran y lo pueden considerar, porque lo que les puedo decir es que al final el mundo es de todos y el mundo está abierto. Y en eso, pues cada quien tiene sus propios llamados. A mí, en mi caso, mi llamado fue primero África y después América Latina por la música. Digo, yo el primero es que escuché a Carlos Vives, el cantante colombiano, y que escuché esta música y dije, ese es mío. Y dije, pues yo voy a ir a Colombia. Entonces, por alguna razón, uno está atraído por Colombia, otro está atraído por Rusia, otros por Japón. Y yo creo que a nivel de almas viejas y anímico, pues por alguna razón tenemos conexiones con regiones que desconocemos. Entonces, la planificación, yo creo que como cualquier proceso de brainstorming, lo primero es la divergencia, abrir, y lo segundo es la convergencia, decidir, priorizar. Entonces, al momento de abrir, yo abriría un mapa. Dentro de lo que estudian, yo creo que hay que revisar también la paleta diversa de las experiencias laborales que uno se puede ofrecer, ¿no? Entonces, hay unas muy obvias y quizás que hay unos estudios un poco más abiertos también. Pero yo creo que las primeras fases también es para también tomar el tiempo de explorar la diversidad, ¿no? Ahora, puedes caer donde tienes que caer. Soy abogado y voy a estudiar, hacer una práctica en un gabinete de jurídico de mi ciudad, ¿no? Está bien, pero yo me daría siempre el lujo de abrir un poco la reflexión al principio. Lo segundo es usar las herramientas digitales, porque nos abren mucho la mente, pero pues como todos hay que saber usarlas bien, que sea Google o que sea ChatGPT. Hoy en día los prompts que les das son los que tienen que permitir de abrir y no caer en lo obvio siempre. Y en fin, pues yo creo que escuchar también lo que dicen los papás, los amigos, los profesores, tener esta humildad y pues también escucharte a sí mismo con lo que hay aquí, en el cerebro, en el corazón y en las tripas, los tres.
Sí, estás diciendo cosas muy, muy interesantes, sobre todo lo que dijiste al final, las herramientas y también los consejos que nos pueden dar algunas personas de nuestro entorno. Vamos a enfocarnos un poco más en las herramientas. Hablaste de Google, de ChatGPT. ¿Hay otras herramientas que pueden ayudar a los estudiantes en planear la trayectoria profesional que tú utilizaste o no? Am, yo, por ejemplo, digo, yo creo que cualquier universidad también tiene pues su propio sistema, ¿no? De orientarte. Y yo creo que siempre hay que tener, por un lado, esta proactividad y este aprovechamiento, ¿no? Digo, tú te das cuenta que en la carrera hay gente que va a construir tu carrera. Te vas a topar en la vida con gente que van a ser tus mentores, tus mecenazgos, tus asesores, tus financiadores. Hay mucho tipo, ¿no? Pero hay que tener esta proactividad social. Digo, no puede esperar que les caigan las cosas. Digo, hay que emprender. Tú tienes que, y emprender no es forzosamente tenerla clara. Digo, el emprendedor busca. Tú tienes que ser muy proactivo porque pues vivimos en un mundo de oportunidad, pero también de escasez. La competencia es cada vez más reñida. Entonces, digo, al final los elegidos, pues son los elegidos. Entonces, hay los elegidos y los que no fueron elegidos. Eso te ganar un cargo bueno, o si tú tienes ganas de, pues hay que lucharla. Y las nuevas generaciones aquí me van a odiar, pero son bien frágiles. Aquí me van a odiar, pueden ponerlo en el chat, pero los que son de la regeneración de nuestros papás posguerra son unos guerreros, digo, sobrevivieron y transmitieron a la generación mía y de Alexander eso. Los que son de ustedes vienen de una generación donde las cosas han sido un poco más fáciles. Aquí me van a odiar también porque el mundo es muy difícil y yo sé que las generaciones nuevas están entrando en un mundo muy complicado, pero lo que les quiero decir es que quizás que cada quien tiene que inspirarse de lo que trae la historia de la generación, ¿no? Y el tema de la lucha se ha perdido un poco, pero hay que lucharla. Hay muy pocos elegidos en cada cargo. Digo, un buen cargo, hay 1000 personas para el cargo. Tú si quieres que fueras tú, no crees que se te va a caer encima. Entonces hay que lucharla y lucharla también trae el tema de social. Es decir, hay que ser un ser social. Hay que, hay que convencer gente, hay que pasar por etapas, hay filtros, hay que ir a ver la gente de la cosa de orientación de tu escuela, construir una relación, pedirles asesores. Entonces hay que ser proactivo y en la proactividad hay que ser muy vulnerable. La vulnerabilidad es que también aceptar que dejarte orientar, dejarte asesorar. Hay gente que es experta en eso. Y a veces a los 20 años uno es soberbio. Yo era soberbio porque era de la antítesis. Entonces yo era en contra de. Yo rechacé muchas cosas porque era mi espíritu del momento, pero quizás hubiera sido mejor a veces de dejarse asesorar, de tener la humildad de escuchar a su padre que también tenía pues mucha experiencia, porque a los 44 años yo ahora agradezco a mi papá por todo lo que ha hecho por mí, pero a la época no lo agradecía para nada. Entonces yo lo que sí les asesoro mucho es no sé, como que lograra tener esta capacidad lúcida de superar la inercia de su propio estado de edad, mental, comportamental, temperamental del momento y tener como esta voluntad de ir a conocerse, porque al final, a los 20 uno no se conoce completamente, está en proceso de construcción de lo que es un ser humano, ni ha acabado su tercer septenio por los 20, porque todavía te falta un año para ser 21, pero vas a entrar en otras fases, ¿no? De conocimiento de ti mismo, entonces es momento de ser vulnerable en el buen sentido de buscar, dejarse ayudar, pedir consejos, ¿no? Y yo creo que a veces como que se nos olvida que las universidades tienen súper dispositivos, ¿no? Para apoyarnos y experiencia en eso. ¿Cuáles son tus consejos para romper esta barrera, para poder, no sé, atreverse a hablar con un mentor, con las personas del servicio de orientación de la universidad, por ejemplo, para hablar de sí mismo, para conocerse mejor? ¿Cuáles son tus consejos concretos? Pues es una buena pregunta porque yo nunca tuve este problema, pero más bien a veces me digo cómo yo puedo
a ayudar a la gente que es tímida. Porque les digo la verdad, la timidez no sirve para nada. Yo creo. Digo, ser tímido es algo que hay que romper. Digo, hay que vencer la timidez, porque si eres tímido, claro, hay gente tímida que es muy suya y que aprendemos a conocer y valoras. Digo, por ejemplo, en las empresas a veces no tienes solamente gente que habla fuerte y a veces pues hay gente que habla menos, pero habla muy bien. No estoy diciendo eso. Pero los que, por ejemplo, no tienen esta cosa de aventarse y todo, pues hay que buscar la forma para hacerlo porque es muy importante eso. Digo, es un mundo donde somos ¿cuántos somos? 1.000 billones people on Earth, ¿no? Entonces, digo, es un mundo de escasez. Entonces, si tú no eres proactivo, yo no sé, yo creo que cada persona tiene un drive, tiene un propósito y hay que buscarlo. Digo, eso es una teoría que ya se ve mucho en el corporativo, ¿no? Start with why, empieza con tu por qué. Yo creo que es bonito en el papel, pero la realidad de los 20 es muy difícil saber realmente cuál es tu propósito de vida. Yo creo que hasta uno lo busca toda la vida, a veces no lo encuentra y el propósito también cambia. Pero yo sí creo que es importante como analizar lo que a uno más le mueve. ¿Qué te mueve a ti a nivel de propósito personal o de pasión o de valores, ¿no? Conocen, creo, todos el Ikigai, que dice estos 4 círculos, ¿no? Que los que no lo conocen les invito a conocer. Ikigai, que es un concepto de razón de ser japonés, donde básicamente te dice que la mejor profesión que podrías encontrar es la que te paga, es la donde eres bueno, es haciendo algo que te gusta y es hacer algo que sirve al mundo. Entonces, que quizás la mejor forma de pensar es este esquema puede ayudar, pero a veces es muy idealista también, porque eso es un ikigai, no siempre se logra y a veces se logra más adelante. Es decir, si tú quieres tener todo ya desde la primera etapa, pues estás equivocado. Hay que hacer esfuerzos. Digo, quizás que al principio no vas a ganar todo el dinero del mundo, o quizás que sí, pero que vas a trabajar en algo que quizás no es tan bueno para el mundo, o quizás que no te va a gustar mucho, no sé. Por ejemplo, a mí se me hace que trabajar en algo que le guste es importante, pero que le guste no significa que no hay esfuerzo por hacer, porque en la vida hay que hacer esfuerzo. Pero mucha gente habla de la generación hoy como la generación de cristal, se ve un poco, ¿no? Yo siempre amé el espíritu millennial, rebelde, y lo quiero mucho, pero pues de lo que se filtran en eso son los que la luchan, no las que... Entonces, hay que ver estos esquemas perfectitos, ¿no? De Ikigai, pero hay que entender que eso es la perfección, y el perfeccionismo es un muy mal amigo a veces, porque pues la perfección es un deseo, es un proceso, no es que siempre todo está servido en plato. Ahora, regresando a la pregunta, si eres un poco tímido o algo así, quizás que lo que puede servir es tu pasión, tu propósito, porque es más grande que ti. Si tú tienes una misión, un propósito, una pasión, unos valores fuertes, es la que quizás te permite ir más allá de tu inercia, porque no lo haces para ti, lo haces para algo más grande y te lleva a forzar tu temperamento a hacer cosas quizás que por sí solo no lo harías, pero como lo haces para esa gran causa o para los otros, quizás te mueve. Por eso es Claro. importante trabajar con eso y en general conecta con servir el mundo, algo que te gusta. Y en general, cuando haces algo que te gusta, algo que sirve el mundo, después todo fluye. El dinero, las responsabilidades, en general. Vale, perfecto, muy interesante. Así que entendemos que depende mucho, mucho de la personalidad de cada uno, de cada persona. A lo mejor, no sé si sabes, pero a lo mejor existen algunas formaciones adicionales también que pueden ayudar a los estudiantes un poco más tímidos para reflexionar en sí mismo, buscar ayuda, pedir consejos a los demás para poder planear un poco más la trayectoria profesional. Eso es un buen tema. Yo creo que hay el tema siempre profesional, académico, técnico, ¿no? Hard skills, pero yo creo que las habilidades blandas, como se llaman, como mal se llaman, pero que ya sabemos que son tan importantes y es verdad, pues si uno tiene también en paralelo un proceso de trabajo propio,
de construcción de habilidades, o también a veces unos procesos más psicológicos, ¿no? De crecimiento, de superación personal o hasta de sanación, pues uno va trabajando eso. Entonces, la lucidez sobre quién soy, cuáles son mis inercias, cuál es mi determinismo. Hay muchas plataformas para crecer aquí que te ayudan también a ser mejor profesional y a ser mejor humano, te ayuda a ser mejor profesional. Entonces, yo creo que es bueno trabajar eso en paralelo siempre. Y para eso, pues existen miles de cosas, ¿no? Tú puedes ir por un coach, tú puedes ir por un psicólogo, tú puedes tener, no sé, gente que va a Alcohólicos Anónimos y que le va muy bien. Hay muchas cosas en la vida que te van a permitir a crecer como persona y eso ayuda. Pero yo sí creo que todos tenemos que estar metidos en, siempre tengo algo por mejorar. Ahora, en temas de soft skills hay millones de formaciones sobre eso y sí son bien importantes y hacen toda la diferencia, ¿no? Yo creo que lo hemos oído y eso no espera forzosamente el número de años. Hay gente de mucha experiencia que no es buena en soft skill, hay gente muy joven que apenas empiezan y las tienen. Con la pandemia había este dicho de que ya no hay más millennials, boomers y X, todos somos pandemials. ¿Y qué significa todos somos pandemials? Significa que al final en la guerra, en la crisis, en la inmunda, el que sirve en la empresa sirve. No digo que la experiencia no es importante, pero se niveló un poco este tema generacional y lo que queremos es gente que sepa gestionar la transformación, el cambio, la crisis, la colaboración, el digital, que tenga mucha agilidad y eso pues no es forzosamente un tema de edad. Y son muchas veces soft skills, habilidades blandas que uno puede tener muy buena nata o no, pero tiene que trabajarla y al fin todos lo vamos a lograr. Digo, todo se adquiere, ¿no? Al final todo se aprende, todo se adquiere, pero esas cosas yo creo que sí pues hay que hacer evaluar. Por ejemplo, sirve mucho tener claridad sobre su personalidad, ¿no? Estas test de personalidad bien estructuradas en temas de psicometría. Yo creo que siempre es importante identificarse a nivel de temperamento, cómo está hecho tu temperamento, porque al final te permite descodificarte a ti mismo y descodificar a los otros y colaborar mejor. Entonces, este autoconocimiento es bien importante porque a veces no te das cuenta que reaccionas así porque, pues sí, soy de temperamento sanguíneo o soy de temperamento flemático. Entonces, cuando yo me conecto con alguien que es de otro temperamento, el choque que yo tengo con él no es es personal, pero al final es arquetipal también, es porque somos de temperamentos diferentes. Les permite de dramatizar los problemas de colaboración y trabajar mejor después, porque te conoces mejor y puedes trabajar mejor con la gente. Claro, y también te puedes hablar mejor de tú mismo durante una entrevista de trabajo laboral para impactar más el reclutador. Total. Dijiste algo muy interesante sobre la experiencia. Dijiste que la experiencia es importante para determinar su trayectoria, pero que no hace todo. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes no tienen muchas experiencias laboral, es normal, porque son estudiantes. Así que, ¿cuáles son tus consejos para conseguir el primer empleo sin tener muchas experiencias laborales? Hablaste de las competencias blandas. ¿Hay otras cosas que se pueden destacar durante una entrevista? Sí, total. Eso sí que puede comprarte muy bien. Para mí es que siempre hay experiencia, pero es experiencia de vida. Es decir, lo que para mí hace toda la diferencia en una entrevista por primer trabajo es que la hoja de vida transmite la curiosidad de la vida. Digo, no es porque nunca, a tus 20 años es tu primer trabajo, pero ojalá que tuviste una experiencia de práctica. Y ojalá que tuviste una experiencia de emprendimiento. Y ojalá que tuviste una experiencia social de ayudar a los otros. Y ojalá que tuviste una actividad comunitaria. Ojalá que tuviste una actividad deportiva. Digo, todo eso, y ojalá que dentro de todo eso tuviste responsabilidades.
y que tuviste un poco de logros o de credenciales o que tienes una historia por contar. Quizás un gran fracaso, pero este fracaso donde aprendiste tanto, dice, ay, pues me lo voy a ahorrar al emplearlo Todo es bueno. Entonces hay hojas de vida, las lees y las pones en el tamiz un tamiz de buscar oro y hay nada. Porque se les olvidó contar que hay muchas más cosas que la experiencia laboral. Y hay otras hojas de vida que están llenas de pepitas de oro. Es que yo a los 15 empecé un emprendimiento donde veía sándwich en la cola de la embajada. Y pues aprendí bastante, ¿eh? Y cuando era estudiante a los 12 años, pues había esta actividad que hicieron y pues me dieron este rol de vocal. Digo, si tú filtras tu vida, hay muchísimas pepitas de oro. Entonces hay que valorar eso. Eso es el primero. Y lo segundo, pues hay que ser un poco original, ¿no? Porque las hojas de vida que se parecen, pues hay muchas. Pero las donde uno empieza a ver como, hay cositas interesantes. Hay que tener un poco esta soberbia de la originalidad. Porque pues no buscamos forzosamente la gente que es igual. A mí es una cosa que a mí me gusta, quizás no todos, pero cuando uno ve 10, 50 hojas de vida, la que resalta por las cosas originales, está bien, ¿no? Y de pasión, ¿no? Digo, alguien que le gusta el fútbol o alguien que le gusta los ajedrez, pues no es la misma persona. Así que Alguien que le... ¿Ah? No, por favor, te he cortado. Adelante. Que el secreto entonces es ser auténtico, si entiendo bien. Auténtico, sí. Yo creo que hay que buscar un poco cómo lograr a que en algo tan formateado como la hoja de vida se logra a ver cuáles son tus pepitas de oro, porque todos tenemos pepitas de oro. Y a veces queremos pepitas de oro, pero ni pensamos que está bien. O puede ser que tú eres el gamer que pasa 25 horas jugando al día al gaming, pero puede ser que eso sea algo importantísimo si quieres entrar en una práctica en Disney o en una empresa tecnológica. ¿Sí me entiendes? Digo, hay muchas cosas que no eran que no eran valoradas, que hoy lo pueden ser, ¿no? Digo, cada quien tiene lo suyo. Y si tú pones la lupa en algo que estás haciendo con pasión, en general siempre hay algo interesante. Hay que saber contarlo también, eso es bien importante. Ser capaz de contar bien lo que es tu pasión, ¿no? Y ahora que estamos hablando de las entrevistas, ¿cómo podemos saber exactamente lo que valemos y cómo podemos negociar el sueldo? Porque esto es una pregunta que todos los estudiantes tienen. La primera, digo, antes del sueldo, ¿qué decías? ¿Y cómo podemos saber exactamente lo que valemos y cómo podemos impactar al reclutador? Sí, yo cuando tenía entrevista, lo que haría, primero yo perfilaba muchísimo la entrevista. Es decir, tú tienes que perfilar quién te va a entrevistar, qué ha hecho, qué le mueve, cuáles son sus criterios de evaluación, quién es la empresa. Digo, eso es mucho más importante que tu vida, es realmente perfilar y asegurarse que también se alinea con lo que tú quisieras hacer, ¿no? Pero la perfilación es súper importante. Hay que entender las reglas del juego. Una vez entiendes las reglas del juego, tú tienes que traer todas tus fortalezas desde la autenticidad. Y también tienes que tener tu estrategia para ganarte el puesto. Entonces, ¿qué tengo yo que es ganador aquí? Y yo lo que hacía siempre en las entrevistas es que yo siempre me hagaba una lista de mis pepitas de oro y yo decía, pase lo que pase en la entrevista, tengo que contarlas. No hay forma que yo salga de esta entrevista sin haber contado eso y eso, porque sé que es ganador. Y, por ejemplo, ¿cuáles eran estas pepitas de oro que tú tenías concretamente? Pues dependía un poco de cada cargo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de empresa y en función de las características, pues a veces digo, hay siempre las mismas. Vale. Y hay algunas también que puedes sacar porque, eso es interesante porque les podría interesar, ¿no? Entonces, digo, no te podrá responder porque dependía siempre de la perfilación que hacía.
pero siempre eran mías, ¿no? Eran auténticas, nada más que elegía, yo me decía, no puedo salir de la entrevista sin salir eso, porque a veces las entrevistas te llevan a un lugar desconocido y eso es un tema de político, pero cuando eres político, no es el periodista que va a llevar la entrevista, es el político que va a llevar la entrevista. Entonces, yo todo lo que hacía es que al final en las entrevistas de trabajo, yo buscaba, obviamente, responder las preguntas, hay que responder las preguntas, pero hay que lanzar los anzuelos para que el entrevistador muerda y que tú cuentas lo que quieres contar. Y que no te ponga en una zona complicada, sino que te traiga las preguntas que tú quisieras contar. Y esa es la estrategia de los anzuelos. Entonces, al final hay que tener mucho lead en una entrevista y eso se valora también. Claro, tienes que responder las preguntas, pero a la gente le gusta cuando eres proactivo en la entrevista, cuando traes ideas, a veces el entrevistador ni sé qué preguntarte. Al final se quedan, bueno, pues no fue tan buena entrevista porque no me di mucho de comer esta entrevistado. Pero los dos somos igual de importante. Es un ping pong. Entonces tú traes cosas, como que detonas en las personas cosas por preguntarte, pues la gente dice, no, pues es alguien interesante. Es interesante, tiene motivador, tiene pasión, tiene drive, tiene ideas, tiene un proyecto, como que es un perfil interesante. Digo, hay que ganársela la entrevista. Y a veces hay que romper sus inercias también porque podemos ser tímidos, pero pues al final es como entrar en una cancha de fútbol. Digo, eso sí que es para jugar lo mejor que puedas en este partido que te dura 15 minutos la entrevista, 20 minutos la primera en general. 30. Dijiste algo interesante cuando hablaste de estas pepitas de oro. Dijiste que tú te adaptabas siempre a la empresa y a la persona que tenías delante de ti durante la entrevista. Así que esto es el tercer secreto. El primero era ser auténtico, el segundo era tener una lista de sus pepitas de oros y el tercer consejo sería siempre adaptarse a la empresa, al sector que solicitamos. Después de haber dicho lo que has dicho, ¿no? Digo, la idea es ser lo que eres, la autenticidad, traer sus pepitas de oro, pero obviamente pues mostrar que hay un match entre tú y la cultura de la empresa es bien importante. Digo, entender siempre la plataforma estratégica de una empresa, es decir, sus golden circles, su what, su why, su how, su innovación, su propósito, su misión, su trayectoria. La empresa, plataforma estratégica actualizada. Después entender las características del liderazgo, la cultura, ¿no? Los valores. En general, las empresas te lo dicen. Después entender también el entrevistador, porque a veces el entrevistador ni está valorado. También como que le gusta tener a alguien que se interesa a él. Entonces, perfilar el entrevistador, que puede ser alguien, el director de recursos humanos, o que puede ser un N-1, -2, -3, pero que él siempre siente que tú los vas a valorar también, porque él también es un recién empleado. Al final todos somos seres humanos y necesitamos ser valorados y a la gente le gusta que lo valoras. Ahora, eso necesita un poco de madurez porque cuando eres entrevistado tú te sientes en una situación como que no, es una relación de dos seres humanos que potencialmente van a colaborar en 2 semanas juntos en la empresa porque te van a reclutar. Entonces hay que empezar algo. Yo veía una frase en Facebook que me encantaba que decía, always starts a relation that matters. Como que siempre intenta empezar una relación que tenga sentido, que tenga valor. Que tú puedes tener una revista que no aporta nada o puedes tú siempre tener como yo tengo que traer valor, yo tengo que crear algo que aumenta un poco el nivel, intensidad de humana, como que sentir que hay algo que va a pasar contigo, que es interesante. Hay que tener este drive porque eso hace la diferencia. Y sí, adaptarse a la empresa, sí, sin duda. Vale, y durante su experiencia, su trayectoria, solemos cambiar de empleo. ¿Cómo perciben los responsables de contratación, los reclutadores, los cambios de un empleo a otro? Esa es una buena pregunta. A mí me sorprende en este momento en América Latina, quizás no es lo mismo en Europa, cómo la gente tiene experiencias muy cortas.
Y aunque la gente cree que está bien, digo, cuando tú ves a alguien que cambia de trabajo cada 3, 6 meses, hay un problema. La gente, la generación nueva en América Latina no se da cuenta de eso. Y yo les digo a los chicos, digo, perdón, pero cuando tú ves a alguien que tiene una experiencia de 3 años, de 6 años, como que se siente como solidez, aprendizaje. La gente que multiplica experiencias, y el tema es que hay oportunidad hoy, porque todo va muy rápido, el digital cambia mucho las reglas del juego, eso te permite pasar de un sueldo mejor a mejor, es cierto, pero no es sostenible, es lo que la gente no ve. Eso sí que en la planificación de una carrera hay que pensar bien en los cambios. Ahora hay de todo, ¿eh? A mí me encanta el fútbol, entonces tú ves la carrera de un jugador de fútbol que cambia de club cada 2 años, cada año. Hay algunos que lo lograron, pero en general no. Los que traen carreras buenas, hay unos que se quedaron toda la vida en el mismo club. Funciona. Paolo Maldini y Milán. Hay unos que hicieron sus 3 grandes clubes. Zidane, ¿no? Zidane, Real, no, de esos dos, Real, Juventus y creo que un tercero. Bueno, el francés. Ahí están los que hicieron muchos saltos, ¿no? Pero siempre saltos largos de 3, 4 años. Digo, Zlatan jugó en 12 clubes, pero igual tuvo en casi todos unas buenas. Entonces, no digo que hay una fórmula sola, pero lo que es importante es realmente no te puedes ir de una empresa, bueno, te puedes ir también si está mal, etcétera, pero yo sí creo que hay que construir algo que tenga valor, como que siempre traigas algo de la experiencia. Y en las malas también, digo, fue muy mala experiencia, pero Dios mío, fue la mejor experiencia del mundo. Digo, fue tan caótico, fue tan complicado, pero no saben cómo aprendí en esta empresa. Digo, las Fucked Up, no sé si conocen la plataforma de Fucked Up, que es genial. ¿Conocen Fucked Up? Fuck Up Night. No, yo no conozco. Fuck Up Night es una plataforma mundial donde la gente sube en la tarima tipo TED, no para contar lo genial que son, sino por contar lo cagado que son. Cuentan sus peores errores, fracasos, todo eso para acelerar un ecosistema de aprendizajes, ¿no? Fue montado por mexicanos, pero ya es mundial. Fuck Up Night y es lo mismo que TED, pero contar los fracasos. Y uno aprende muchísimo por los fracasos. Es, cualquiera que sea tu experiencia, tú tienes que traer algo de wow. Y a veces hay que lucharla un poco. Yo me quedé en empresas a veces porque necesitaba lograr eso. Como que voy a quedarme hasta tener este cargo y después cuando lo tengo me podría ir. Voy a lograr, digo, hay que traer, cada experiencia tiene que ser un credencial. Entonces, yo sí creo que, y en general eso se construye con un poco de tiempo. Yo paré una experiencia de un año, es muy rápido un año. Una experiencia de 2 años, why not? Pero a mí se me hace que en general mínimo una experiencia de ser 3 años. Ahora, no hay regla, pero en mi mente a mí se me hace que 3 años es donde por lo mínimo aprendes algo. Si ves gente que tiene saltitos de carrera, ahora puedes cambiar si no estás mal, ¿no? Digo, no estoy diciendo aquí la cosa en el mármol, ¿me entendieron? Pero hay que construir experiencias. Hay que traer como... en tu Javier hay que tener piedras, anclas. Este es donde trae con Disney. Este es donde trae con España. Eso es donde escribe un libro. Como que hay que construir un storytelling de cada etapa, es una etapa de aprendizaje, de construcción, ¿no? Para al final tener algo completo, porque uno entiende que a los 20 años uno no es completo. Pero en esta primera experiencia lo que aprendí fue eso, lo que construí eso, lo que logré fue eso, lo que experimenté fue eso. Después, digo, el storytelling que uno construye en su carrera es muy importante. Y no es forzosamente el storytelling perfecto. Tú puedes contar que tuviste fracasos. Es muy bueno el fracaso porque lo que uno cuando te recluta no quiere es que fracasas, pero siempre hay riesgo. Entonces, si tú has fracasado antes y has aprendido, ya por lo menos fracaso con la otra empresa. Qué bueno que tuvo este aprendizaje con ellos porque conmigo no va a repetir el mismo error. Ahora, la narrativa del fucked up es el learn up. Aprendí. Y no hay nada mejor que eso. Un inversor no invierte en un emprendedor que no ha fracasado, porque va a fracasar con el inversor. Prefiere haber tenido algo que aprendió muchísimo para que cuando invierte ya todos sus aprendizajes han sido hechos. Es verdad, es verdad. Y bueno, algunas veces
tenemos experiencias breves en el currículum. ¿Cómo se puede valorar este tipo de experiencia breve si tenemos? Si tienes una experiencia breve, apaláncate en lo que es la narrativa de la aceleración. Bueno, yo veo dos opciones, ¿no? Porque a veces digo, hoy en día todo está acelerado, ¿no? Google Sprints. Entonces, los sprints, digo, si tú estás en una empresa de sprints, pues puede ser que en 6 meses fue tan intenso que aprendiste muchísimo, ¿no? Digo, esta narrativa podría ser, digo, lo que es trabajar 6 meses en esta empresa es como trabajar 5 años en este. Eso es una narrativa. Entonces, estos 6 meses fueron súper importantes porque bing, 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 bing. Lo segundo es que puede ser fracaso, pero lo cuentas desde una perspectiva súper positiva. La verdad me equivoqué porque me metí en algo que no era mío, pero es donde aprendí eso y eso. Lo tienes que contar no desde tú, sino desde lo que es importante para la empresa que que te va a reclutar. Es decir, aprendí eso, mejoré eso, no, digo, yo creo que la gente está capaz de escuchar que alguien se pierde. Digo, para realmente encontrarse hay que perderse un poco. Entonces, lo que tú te das cuenta es que las carreras son circulares, no son lineares. Entonces, lo que tú que crees que era una pérdida a tus 20, cuando tienes 40, dices, ay, ahora entendí por qué hizo eso a los 20. Y lo traigo como nueva herramienta. Lo que tú puedes contar también es las herramientas que te ganaste. Me gané esta metodología, me gané esta forma de trabajar, me gané este rasgo de liderazgo, me trajo esta experiencia, este fracaso me permitió entender. Digo, te traes herramientas. Digo, al final tú tienes una mochila y cada experiencia llenas tu mochila de herramientas. Entonces, más herramientas, mejor. Entonces, una experiencia corta de fracaso puede ser que te traes más experiencias que una experiencia larga de 5 años donde hiciste lo mismo todos los días. Uh-huh. Y me parece muy interesante lo que dijiste, que hay que perderse para conocerse mejor. ¿Tú en tu trayectoria, en tu experiencia, te sentiste perdido una vez o nunca te pasó esto? Yo me sentí siempre perdido. Siempre. Pues desde saliendo de universidad no sabía qué hacer, por Sciences Po que era muy generalista, tenía la presión de mi papá de hacer algo y yo decía no hacerlo, pero antes al no hacerlo no sabía muy bien qué hacer. Me encontré cuando empecé a trabajar en publicidad y todo, se me hacía cero noble. Entonces digo, puta, ¿por qué estoy trabajando en eso? Y igual me gustaba, pero no era lo mío, porque no era bien, no era lo que quería, pero igual aprendía muchísimo, como que me retaba muchísimo en todo. Entonces como que había retos que me gustaban. Después regresé un poco a la comunicación política dentro de agencias de comunicación. Por ejemplo, eso es donde me reencontré un poco. Por ejemplo, en Colombia, yo trabajé en una agencia de comunicación estratégica política. Era interesante porque tenía el tema creativo, de comunicación, pero era político. Digo, trabajamos mesa de negociación en Colombia con Juan Manuel Santos, perdón, mesa de negociación en Cuba, asesoría del presidente en el proceso de paz. Trabajamos candidatos de Venezuela, presidenciales en Venezuela. Entonces aquí como que me reencontré un poco porque tenía los dos mundos. Pero igual hacía vaivenes, ¿no? Entonces uno como que la va pasando así. A mí donde encontré donde encontré mi camino fue a los como a los 35, donde entendí que lo mío era la innovación, que el concepto de innovación encapsulaba muchas de las cosas que había hecho a lo largo de la carrera y eran las herramientas. Ah, pues sí, soy buen comunicador. Ah, sé de transformación, sé de política, sé de marketing digital. Entonces, todo eso, lo mío es la innovación. Hasta lo mío es la transformación, que hoy en día es lo que se llama la gestión de la transformación, el transformation management. Pero eso, pues, digo, no sé, no es que voy a estudiar transformation management a mis 20, no tenía ni idea de lo que era. Entonces, como que uno se pierde, pero cuando se pierde, como que yo digo, piérdense, pero como que en el camino de la pérdida toman las piedritas interesantes y pongan en la mochila. Y un día vas a ver que tu mochila está llena de cosas. Y es donde te encuentras.
Pero, entonces hay que saber, yo creo que de un amigo de mi papá que me decía a los 35 sí hay que saber lo que uno tiene que hacer. Entonces tienes 10, 15 años para llenar tu mochila de cosas y empezar a traer mucha expertise en muchas cosas, ¿no? Digo, yo creo que tienes que tener vertientes muy fuertes, expertise muy fuertes, pero también tienes que añadirlo de complementarias, ¿no? ¿Vale? Y algunas veces cuando sentimos que nos estamos perdiendo y que queremos encontrarnos otra vez, conocernos mejor, una de las cosas que se hace es tomar un año sabático, por ejemplo, para viajar, para descubrir lo que queremos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de tomarse un año sabático? Yo creo que es increíble viajar. Digo, viajar es la mejor pérdida del mundo, la mejor forma de acelerar tus entendimientos de ti mismo es viajar. Y un viaje te abre tantas perspectivas, digo, yo no puedo decir lo contrario porque yo soy nómada. Entonces, si tú quieres acelerar tu entendimiento de la vida, viaja. Y igual, ¿eh? Tú puedes hacer, no viajar y estar el que está toda la vida en tu ciudad y haciendo el trabajo que te destina a hacer, está bien también. Pero si realmente quieres acelerar tu entendimiento, si quieres ampliar tu campo de posibles, si quieres añadir perspectivas a la vida, el viaje es lo mejor. Pero lo que les voy a decir es que a mí se me hace que viajar hay que tener un propósito hoy. Yo el año sabático para viajar sin propósito es un poco vano, es un poco, digo, queda un poco corto. Yo creo que hoy tenemos que traer la exigencia de que tú puedes viajar con un propósito. Que vamos a viajar, pero vamos a ver emprendedores sociales del mundo. Pues te obligas a traer una temática a tu año sabático. Y eso hace toda la diferencia. Hasta podrías financiar el viaje con este tipo de idea. Vamos a viajar, pero vamos a hacer un reportaje fotográfico y hacerlo para una asociación. Vamos a viajar, pero lo vamos a hacer para entrevistar gente, ¿no? Como que si te traes eso, como que te va a ser mucho más interesante. Tu viaje va a empezar a ser curado Ujú. con un guión, con un eje que después se va a ampliar, porque obviamente de un encuentro a encuentro te vas a perder, pero es muy bueno traer una idea a tu año sabático. Vale, muy bien. Muy bien, y una de las cosas muy importantes también para ir progresando profesionalmente es el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. ¿Tú cuáles son tus consejos claves para mantener este equilibrio entre vida laboral, vida profesional, para seguir progresando profesionalmente y seguir en su trayectoria? Bueno, aquí yo voy a ser como disruptivo porque pienso todo lo contrario. Digo, para mí lo mismo, la vida personal y la vida laboral lo mismo. Digo, ¿cómo tú puedes distinguir algo? Digo, yo soy una persona, yo tengo un propósito y mi propósito vive 24 horas del día. Se expresa a través del trabajo, se expresa a través de la familia, de los amigos, pero para mí todo es, yo soy la misma persona, no es que hay dos Antoine en la vida, el trabajador y el que no trabaja. A mí sí me hace que es un concepto, pero yo sé que, y voy a responder a tu pregunta, pero mi postura primera es que lo mejor es poner lo personal en lo profesional y poner lo profesional en lo personal, porque eso te hace tu vida mucho más sinérgica, menos esquizofrénica y pone el trabajo como algo que hace parte de tu vida, porque el trabajo no es que dura 8 horas. Tu trabajo, si es algo que te gusta, es una observación continua. Digo, yo cuando acabo el trabajo y voy a tomar el bus para regresar a mi casa, pues estoy mirando la vida y al mirar la vida se me ocurren ideas. ¿Ok? Entonces, a mí se me hace que después, cuando tú tienes cosas personales, es interesante ponerlos en el trabajo, porque muchas veces tus cosas personales pueden enriquecer. Eres un abogado, pero es el que le gusta la filosofía. Eres un ingeniero, pero tú traes una cosa súper interesante en temas de social media, ¿no? Digo, yo creo que hacer sinergia entre los dos crea valor y te permite posicionarte mejor. Dicho eso, hay que saber cerar también. Hay que saber
Digo, primero, ojalá que tu trabajo te guste, porque si no te gusta, pues obviamente es donde pues quieres cerrar el trabajo. Pero pues yo pienso que todos tenemos que buscar algo que nos gusta. Entonces, si nos gusta, el trabajo es sano, no es algo no sano. Pero por sano que es, hay que saber cerrar. Hay que saber cerrar sus días, hay que saber cuando uno cierra el computador y tiene que, digo, lo que es la procrastinación creativa es muy importante. Hay que saber cuando uno lo hace remoto y tiene que salir a hacer otras cosas, digo. Entonces, aquí sí hay muchos trucos para lograrlo. Digo, hay que tener pasión, no todo es el trabajo también, hay que enriquecer su vida con respiración, hay que hacer procrastinación, hay que hacer nada, hay que hacer mucho, hay que tener, el trabajo se nutre de la vida personal de uno. Si no tienes vida personal, si no tienes pasión, si lo único es el trabajo, puede ser que pues empieza como a lo largo del año a pudrirse un poco porque se renuevan las cosas por lo que es tu vida. Yo, por ejemplo, siempre en las entrevistas pregunto a la gente qué hiciste el fin de semana. Y en América Latina siempre me dicen, pues la pasé con mis familia y como que no sé por qué siempre es la familia. Y está muy bien la familia, no me digan que está mal la familia, pero me gusta más el que me dijo, ¿sabes qué? Fui a una fiesta underground en el centro de Bogotá y nada, como que, ok, como que es interesante, pero si tu vida es trabajar y es interesante la gente que tiene como pasión. Entonces, obviamente, pero lo que quiero decir es tu pasión puede ser interesante para enriquecer tu trabajo, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces hay que buscar buenos equilibrios aquí y la mejor forma de encontrarlo es divertirse, es hacer cosas que enriquecen tu vida, ¿no? Tener curiosidad. Claro, Y ser claro. descansar. Comer bien, digo, vivir como un atleta, porque el trabajo es exigente a nivel físico y mental, y yo creo que todos tenemos que tener casi como un atleta. Pues sí, Mucha destreza mental, mucho trabajo de control de lo que son las cosas que no son tóxicas, lo que sea. Hay que cuidar eso porque al final eso no hace sostenible un trabajador. Hay que ser un buen atleta para trabajar. perfecto. Y después de todo lo que hemos dicho, ¿qué dirías, qué le dirías al tú, al yo del pasado sobre tu trayectoria? Con cariño, no Con- darse tan duro. Te diste muy duro a veces, te fuiste muy exigente, fuiste muy duro con ti mismo y al final hay que tratarse bien, ¿no? Yo diría más bien eso, Antoine, tipo, lo hiciste bien, está bien, no te presionaste demasiado a veces. ¿Tú piensas que, opinas que siempre tenemos que mirar el yo del pasado con mucho cariño? Sí, ¿Sí? eso sí. Por ejemplo, cuando tú tuviste tu hoja de vida y a veces como que, por ejemplo, te vas de una empresa y fue una mala experiencia. 3 años después, tú estás en una entrevista de trabajo, no vas a contar esta experiencia de dijiste que fue una porquería la empresa. Porque si dices eso es que tu vida es una porquería. Y lo que traes como mensaje del reclutador es que eres alguien que no vibra positivo en la vida. Mm. Cualquier experiencia es buena. Y más aún a posteriori, donde tienes que racionalizarla positivamente de cara a un empleador. Entonces, si tu postura es abrazar la vida con lo que te ofrece positivamente, lo bueno, lo malo, no darle tan duro a la gente, no darle tan duro a ti, de aceptar las cosas también con lo positivo que trae, pues yo sí creo que es interesante porque al final tenemos que valorar lo que hemos hecho y valorar lo que hemos hecho siempre está bien. Te perdiste, te equivocaste y eso también ayuda a que las experiencias laborales sean más positivas, ¿no? Porque a veces somos muy duros con las empresas. Criticamos a la gente, nunca estamos satisfechos, el jefe no está bueno. Hay gente que sabe justamente curar eso positivamente y son los que lo logran en la vida y los que se quedan en la queja, en la pelea y al final que tu vida es una sucesión de fracaso pero no procesados, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que sí al final hay que tener esta capacidad de siempre curar la vida desde una perspectiva positiva. Vale, pues me gusta mucho esta visión, es una visión muy inspiradora
Y antes de terminar y de responder a las preguntas de los estudiantes, ¿tienes un último consejo que compartir con nosotros? Pues yo sí creo mucho de que hay que divertirse. Ujú. Hay que buscar un buen equilibrio entre la lucha, que es más como así, 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 porque hay que lucharla, pero divertirse. Yo aprendí mucho como a controlar mi ansiedad, controlar mi estrés y conectar también con lo divertido de lo que trae la vida laboral, porque la vida laboral puede ser muy divertida y ojalá que lo sea, y interesante, y impactada la vida. Digo, hay que ver el trabajo como algo sanador, pero no como algo, digo, hay que salir de los esquemas políticos. Yo, toda la política europea social, todos esos temas son terribles porque son muy pesados. Digo, hay que tomar las cosas con también lo que es. Entonces, la creatividad sí creo que hay que alimentarla mucho. Hay que alimentar mucho su creatividad porque la creatividad es muy viva, es muy divertida, es la curiosidad, todo eso hace mucho la diferencia. Una carrera es larga y más aún con las jubilaciones que se alargan. Entonces, hay que divertirse en el proceso. Vale, muy bien. Muchas gracias, Antoine. Creo que tenemos una pregunta en el chat. Es una pregunta de Naiva que pregunta, siendo mayor, ¿qué tan complicado es insertarse al mundo laboral en un país diferente al nuestro? Soy peruana de 44 años y estoy haciendo un máster en Escuela de Administración en AI en España. Bueno, mayor, yo también tengo 44 años, digo, siempre somos jóvenes, ¿no? Pero yo creo que pues esta tendencia de lifelong learners, de siempre ser estudiante, muy importante. Digo, seguir estudiando a los 44 es la mejor actitud que uno. Digo, yo sigo estudiando, estoy enriqueciendo mi perfil. Yo creo que eso se valora mucho eso. Y lo que te voy a decir es que yo creo que hay un shift en reclutamiento hoy de que el perfil un poco más tradicional, el perfil un poco más de experiencia, de edad, está cada vez más valorado. Porque como hay mucha dificultad con los talentos más jóvenes en esta cosa de cristal que les comenté, a veces los reclutadores les gustan la seguridad de reclutar a alguien que tenga solidez, que tenga estas dimensiones que trae seguridad del reclutamiento. Digo, para reclutar a alguien lo peor es cuando la gente se te va dentro de los 6 próximos meses. Es muy difícil eso, la volatilidad del talento con las nuevas generaciones y a veces uno le gusta también la seguridad que le puede traer la gente de las otras generaciones. Entonces, cada uno trae sus fortalezas, pero a la gente que es más adulta, yo creo que más grande, digamos, yo creo que esta madurez que hay en estas generaciones les gustan a los reclutadores. Les da tranquilidad también. Vale, muchas gracias, Antoine, para tus consejos. No me cabe duda de que los estudiantes que nos están viendo los aprovecharán muy bien. Me parece que en Let's Make Innovation y en Bungie estáis buscando a personas, a candidatos para empleos o prácticas. ¿Nos puedes dar más detalles? Sí, pues estamos creciendo mucho en la empresa de marketing digital, cuya sede está en Bogotá. Entonces estamos buscando toda la gente que está como trabajando en el marketing digital, que puede ser desde la perspectiva estratégica, gestión de proyecto, de los que traen estas expertise en lo que es el SEO, el SEM, el social media, el website, los desarrollos, los desarrolladores, el UX, el UI, y desde la perspectiva creativa también lo que son los diseñadores, los copywriters, todo lo que hace parte de las expertise de marketing digital. Oye, pues estamos buscando y específicamente hoy hay 3 vacantes para diseñador UX UI, para diseñador gráfico web, para gestión de proyecto y para un puesto de research, de investigación, desarrollo de negocio. Entonces, pues los que están interesados, tenemos clientes de España también, entonces, digo, puede ser interesante toda la gente que tenemos en España que tienen esta expertise
Me pueden encontrar en LinkedIn como Antoine Servudaki. No sé si mi nombre aparece aquí, sí. Entonces, como ese, así tal cual se encuentra en LinkedIn y aquí pues hay la posibilidad de conectarnos. Perfecto, muy bien. Algunas últimas palabras para los estudiantes que nos están viendo. La grabación de esta masterclass se publicará el lunes o el martes que viene en nuestro channel de YouTube. Encontraréis muchos contenidos y otros videos en este channel que se habla con los expertos. También estamos en Instagram y en TikTok, así que no dudéis en visionar los contenidos que proponemos para ayudaros en vuestra integración profesional, y la mayoría de vosotros tienen acceso de toda forma al Career Center propuesto por vuestras escuelas o universidades, y donde podéis encontrar ofertas de empleos, de prácticas y contenidos para ayudaros en vuestra integración profesional. Gracias de nuevo, Antoine, por tus consejos, por tu visión, que la visión que compartiste con nosotros hoy fue muy interesante. Mucha suerte a todos los estudiantes. Espero veros pronto en una próxima masterclass y que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias. Saludos a todos. Última palabra, hemos compartido una encuesta en el chat. No dudéis en rellenar esta encuesta para que tengamos vuestro feedback y vuestra opinión sobre este tipo de evento. Gracias y hasta luego. Hasta luego.